nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas. Y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto. Bien entrada la tarde de este martes se produjo la que es sin duda la noticia que marca la agenda económica de este martes. Ahí lo veíamos al ministro secretario general de la Presidencia confirmando lo que él mismo, los ministros de Hacienda y Trabajo e incluso el propio presidente Sebastián Piñera habían anticipado que el gobierno iba a ir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro de fondos, algo que se concretó este día en que ya se ingresó el requerimiento a esa instancia. Veamos aún más las razones que dio el secretario de Estado al dar el anuncio. Estamos conscientes del dolor de las familias y seguiremos buscando las mejores formas para ir en su auxilio, buscando nuevas formas de recaudación que permitan seguir allegando más recursos. Y seguiremos buscando las personas que puedan no haber recibido las ayudas que quisiéramos. Pero también es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas. Y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto. Los diputados, senadores, ministros y el presidente, cuando asumimos nuestros cargos, juramos o prometemos respetar y hacer respetar la Constitución, respeto que es fundamental para la vida en democracia. El requerimiento se encuentra presentado hace pocos minutos atrás. Bueno, recordemos que en el ámbito del segundo retiro de fondos, el gobierno ya había ido al Tribunal Constitucional y en ese lugar el tribunal le dio la razón. Recordemos que ese era el proyecto de reforma constitucional impulsado, por ejemplo, por Pamela Giles. ¿Cuáles fueron las distintas reacciones políticas? Aquí vemos algunas desde el Congreso y también de candidatos presidenciales. Que el gobierno haya ido al Tribunal Constitucional es un tremendo error político. Ayer el presidente hizo un tremendo anuncio, que si ese anuncio lo hubiera hecho hace dos o tres meses atrás, no estaríamos en el problema que estamos. Desgraciadamente, esto no es una buena política de retirar los ahorros, pero los ahorros son para las emergencias. Yo creo que sí va a tener un tremendo malestar, la gente está molesta y yo no entiendo por qué este bono más universal sin tanto requisito no se había dado antes. La violencia genera violencia, lo único que necesitamos es tener paz, unión y que estemos todos a la altura. Es lamentable que el gobierno del presidente Sebastián Piñera y usted, presidente Sebastián Piñera, no entienda que la ciudadanía requiere ayuda. Que hay hombres y mujeres que siguen sin calificar para enfrentar la pandemia, que han perdido sus trabajos, que tienen que pagar contribuciones, educación, salud y que el gobierno no los ha escuchado. Lamento, me indigna, me duele que usted no sea capaz de asumir que su deber como presidente de la República es velar por todas y todos los chilenos. En pandemia se requieren ayudas que sean muy masivas, muy simples y muy directas. Yo propuse una fórmula que el gobierno no acogió. Se fue por otro camino, pero lamentablemente hay millones de familias de clase media que todavía no están recibiendo lo que realmente necesitan para protegerse de la pandemia. Por eso yo llamo al Senado y al gobierno a que lleguen a un acuerdo para ayudar a esas familias de clase media y que no sea necesaria la intervención de un órgano externo como el Tribunal Constitucional. Esta decisión del gobierno se da cuando el jueves el Senado va a comenzar a ver, la sala del Senado para ser más preciso, va a comenzar a ver el proyecto del tercer retiro de fondos. Precisamente conversamos ahora con la presidenta de la Cámara Alta, la vemos en pantalla, la senadora Yasna Proboste. Gracias por estar en Agenda Económica, senadora. Hola, muy buenas noches, Nicolás. Senadora, el gobierno bueno, la ya verdad, el Senado comenzó el lunes, ¿ah? Sí, es cierto. Me refiero a la sala del Senado, que lo va a empezar a ver el jueves. Ah, muy bien, sí, la sala lo va a ver el día jueves, está total despacho. Senadora, el gobierno ya lo había dicho, prácticamente todos los ministros que tienen que ver con este tema, e incluso el propio presidente Sebastián Piñera lo había anticipado el viernes. De todas maneras, ¿a usted le sorprendió que el gobierno efectivamente concretara el requerimiento en el Tribunal Constitucional? Bueno, mire, yo creo que es muy lamentable que finalmente dediquemos una buena parte de nuestra energía a estos debates respecto de atribuciones de una institución o de otra, en lugar de colocar toda nuestra energía en apoyar a las familias que hoy día están enfrentando muchas dificultades.
No me cabe ninguna duda que esto forma parte del marco de las atribuciones que tiene el presidente para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Pero yo quiero señalar en que soy muy respetuosa de esas facultades y voy a exigir el mismo respeto para el Congreso y particularmente para el Senado, porque la atribución para que el Senado pueda presentar y discutir reformas constitucionales están garantizadas en esta propia Constitución. En esta propia Constitución que nosotros hemos señalado respetar. Y además quiero decirle algo más, en el artículo 127 de la actual Constitución se establece con mucha claridad que las reformas constitucionales se pueden iniciar por iniciativas parlamentarias. Lo que dice la ley es que la Constitución es que se pueden presentar a través de mociones o de mensajes, es decir, presentadas por los parlamentarios o presentadas por el Gobierno. Y así ha ocurrido en las 56 reformas que se han hecho a esta propia Constitución. Cerca de la mitad han sido iniciativas parlamentarias. Entonces, yo pediría en que aquellos que están en contra del retiro de fondos no se escuden en un debate constitucional, sino que realmente entremos al fondo, a entender en que las ayudas que este gobierno ha entregado son insuficientes, llegan tarde y que para muchas familias, pero también para muchos microempresarios, los retiros, el primero y el segundo, ha significado un apoyo muy importante para poder enfrentar las deudas, para poder enfrentar el desempleo, para que los microempresarios puedan resistir en un momento que ha sido muy complejo y en donde las ayudas sociales lamentablemente no han llegado en la forma que todos nosotros esperábamos, ni para la familia ni tampoco para los pequeños empresarios de nuestro país. Senadora, muchas personas pueden estar pensando que el hecho de que el gobierno haya recurrido al Tribunal Constitucional puede entorpecer lo que va a suceder el jueves. Esto no es así. Bueno, mire, sin duda que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional es una mala señal, porque lo que nosotros esperamos es que la deliberación política se haga en el Parlamento y una decisión como esta cierra todo tipo de espacios para poder tener esta conversación. Y lo digo porque en el día de ayer ha existido toda la disposición de la mesa del Senado para acoger las ampliaciones de plazo en materia de presentar indicaciones. Cuando un gobierno quiere incidir en un proyecto de ley, quiere tomar una posición, lo hace a través de la presentación de indicaciones. Hemos accedido recientemente a extender este plazo hasta las 19 horas. Desconozco si hasta esta hora llegó alguna indicación del Ejecutivo, pero obviamente el recurrir al Tribunal Constitucional cierra cualquier espacio a la conversación y a la deliberación política. Pero además aprovecho su pregunta también para señalar con mucha claridad en que independiente de que el presidente haya decidido recurrir al Tribunal Constitucional, este Senado va a continuar con la tramitación del proyecto de ley de tercer retiro. El día de mañana la Comisión de Constitución va a analizar el proyecto de ley en particular y el día jueves nosotros vamos a mantener la citación desde las 9 de la mañana hasta total despacho del proyecto de tercer retiro, porque quiero insistir, no llevemos el debate a otro espacio, digamos en el Parlamento con ideas. ¿Cuál es la razón por la cual hay algunos que siguen pensando más bien en la protección de las AFP que en lugar de proteger a la familia y a los pequeños empresarios de nuestro país? Ahora, senadora, respecto al debate el martes, no, me equivoqué, perdón, el lunes, el presidente del Banco Central fue a la Comisión de Constitución y él dio un mensaje muy claro. Se espera que el 20% más rico del país, que está en el quintil superior de ingresos, pueda retirar hasta 9 veces más que el quintil más pobre de nuestro país. Y muchos leyeron ese mensaje como en realidad este tercer retiro no va en beneficio principalmente de las personas que sufren las mayores carencias. Bueno, sí, efectivamente nuestra preocupación está en esos 3 millones de chilenos y chilenas que entre el primer y segundo retiro ya hicieron uso de todos los recursos y de todos los fondos que tenían. Entonces, por eso es que es tan importante, Nicolás, que coloquemos y que centremos la discusión respecto de cómo podemos llegar efectivamente de una manera rápida, expedita, con las ayudas que las familias y los pequeños empresarios requieren para enfrentar y para cuidarse en esta crisis sanitaria. Y por eso que nosotros desde la oposición hemos planteado el Renta Básica Universal, que además tenga un escenario de certeza de a lo menos 3 meses para que la gente efectivamente pueda cuidarse y no tenga que salir a la calle en busca de un sustento para alimentarse, alimentar a su familia con el riesgo al contagio. Entonces, si realmente nosotros queremos colocar el foco en donde debe estar, estas discusiones de recurrir al Tribunal Constitucional lo que hacen es
realmente mover los bordes de donde debiera estar esta conversación. Yo se lo mencionaba, senadora, en las personas, en los pequeños empresarios. Yo se lo mencionaba, senadora, si por esos números que entregaba el presidente del Banco Central hacen cada vez menos relevantes los retiros. No sé si entiende el concepto, yo quería ir. Sí, no, sí lo entiendo. Mire, lo que pasa es que también, y dado que esta sección es una sección económica, uno también se pregunta si es que estos 34.000 millones de dólares que significa el primer y el segundo retiro, que ha sido dicho también por las mismas autoridades del Banco Central, un apoyo muy importante para la reactivación económica, es la forma en cómo nosotros tenemos que enfrentar este proceso. Es decir, es justo que en esta época de pandemia la reactivación económica se deposite sobre los hombros de los trabajadores. Yo lo he señalado además con mucha claridad, Nicolás, en que no nos gusta la forma en que frente a una situación de crisis como la que estamos viviendo, las familias tengan que echar mano a sus ahorros individuales, sean estos de la administradora de fondos de cesantía o de las administradoras de fondos previsionales, pero que claramente frente a las ayudas que han sido insuficientes, que han sido tardías, que han sido a cuentagota, no ha habido otra alternativa más que lo que hoy día se ha planteado, porque mire, un mejor ejemplo, yo escuchaba en las notas previas al ministro secretario general de la Presidencia que decía, vamos a buscar a la gente que ha quedado sin ayuda, pero si es cosa de ver las bases de datos del fin de semana. Ahí hay miles de chilenos que postularon con la esperanza de acceder al bono de clase media y no lo obtuvieron, miles de chilenos. Que lo que ocurre es que cuando se ingresan sus datos, no son lo suficientemente, no tienen lo suficientemente recursos para acceder al bono de clase media, pero tampoco pueden adjudicarse el ingreso familiar de emergencia porque no son lo suficientemente pobres. Es decir, hay un segmento de la población de este país que la única ayuda que han podido obtener son los de los retiros de la administradora de fondos de pensiones. Y por eso que una vez más nosotros hemos insistido en que renta básica universal que garantice la entrega de ayudas para el 80% de la población en nuestro país de manera más expedita es la forma de poder hacerlo, porque a este gobierno le cuesta aprender de sus errores, pero también le cuesta aprender de sus aciertos, porque si ellos estuvieran atentos a eso, el plan de vacunación ha sido exitoso en buena parte porque es universal. A usted no le preguntan cuando llega al centro de atención primaria dónde trabaja, cuáles fueron sus últimas 3 liquidaciones de sueldo, su registro social de hogares. A usted va y lo vacunan. Y de esa manera debió haberse entendido siempre la entrega de las ayudas sociales también para la población y no estaríamos enfrentados a este debate. Usted mencionaba que esto hace ya imposible la conversación política durante estos días. Y quisiera preguntarle porque ha habido un grupo de diputados que estaría por impulsar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, además del resto de sus ministros, principalmente sobre el presidente Sebastián Piñera, lo que sucedió esta jornada. ¿Cuál es la sensación que usted queda y su ánimo respecto a ese punto en particular, de si vale la pena, si debiera hacerse una acusación constitucional contra Sebastián Piñera y si existen las bases constitucionales para hacerlo? Mire, yo quiero insistir en que hoy día toda nuestra energía tiene que estar puesta en las personas, en ayudarlos a superar esta crisis social, esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Ahí debiera estar puesta toda nuestra energía, en nuestra energía de generación de acuerdos mucho más amplios, de mirar una realidad que es muy dolorosa para muchas familias, cuando ha cambiado su realidad que tenían hasta el año 2019 de poder comer 3 comidas calientes. Hoy día lo veíamos el día lunes en el barómetro laboral que realizó la Central Unitaria de Trabajadores junto a centros de estudio tan prestigiados como el Centro de Estudios Mori, en donde hoy día de 3 comidas calientes las familias en promedio han pasado a comer 1 comida caliente y lo más probable que lo haga en una olla común como expresión solidaria en su barrio. Esa es la realidad que muchos no quieren ver, Nicolás. Pero la desigualdad que hoy tenemos instalada en nuestro país es muy compleja para poder asegurar paz social, gobernabilidad. Entonces, que es lo que debería estar también en el centro de nuestra preocupación. Se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿sería un error acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera en base a lo que usted me dice? No me corresponde a mí referirme respecto de lo que son el ámbito de las atribuciones de la Cámara de Diputados. Lo que sí puedo señalar con mucha claridad y con mucha consistencia es que creo que la energía tiene que estar puesta en apoyar a la familia frente a la situación compleja que hoy están viviendo. Yanna Proboste, presidenta del Senado, gracias por estar en Agenda Económica. Muchísimas gracias a usted.
Hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias. En conversación con Agenda Económica AM este martes, el presidente de la Asociación de Aseguradoras reiteró que el retiro de fondos de rentas vitalicias, posible retiro, porque es parte del proyecto que todavía se discute, significará un problema de liquidez para la industria. Sin embargo, expresó que el pago se efectuará sí o sí de avanzar con este tercer retiro, que el jueves será votado por la Sala del Senado. Es muy importante que nosotros, por la fisionomía de nuestro producto, tenemos que invertir a largo plazo, a 30, 40, 50 años plazo. Y en ese sentido, obviamente, que es totalmente diferente a la situación de liquidez que tiene la AFP. Yo no voy a caer en el discurso fatalista de que esto va a hacer colapsar la industria aseguradora y que vamos a quebrar. Yo creo que es un error garrafal desde el punto de vista de nuestra industria plantearlo así. Pero obviamente que vamos a hacer frente a eso, pero sí vamos a requerir una coordinación muy exigente por parte del Banco Central. Estamos haciendo un daño a las reglas del juego de nuestro país y así lo transmitimos el día de ayer, que obviamente eso tiene repercusiones importantes, digamos, en el futuro crecimiento y en la inversión que se desarrolla en nuestro país, que es tan necesaria para recuperar los empleos. La descarbonización de la matriz energética ha sido un proceso que avanza más rápido de lo que se pensaba. Bueno, este fenómeno se está extendiendo a otras fuentes fósiles. Miren el comunicado de prensa que les voy a mostrar. Es de AESGener, que señala que, en línea con el esfuerzo por acelerar la desconexión de las operaciones termoeléctricas en el país, AESGener anunció el cierre definitivo de la central Laguna Verde. La compañía solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Energía la desconexión definitiva de las unidades, que son 2 turbinas a vapor y una a gas, que conforman la central Laguna Verde. ¿Por qué es distinto esto? Porque no es una central a carbón. Últimamente todas las noticias de salidas de centrales eran solamente a carbón. Pues miren, esta no es una a carbón, sino que es una a gas y que también funciona a vapor. Entonces es algo que va en el mismo sentido de descarbonizar la matriz, pero en algo similar. Bueno, similar en el sentido de que son termoeléctricas. Por lo tanto, eso es lo importante de este anuncio de AESGener y que se lo quisimos contar acá en Agenda Económica. También les cuento que Banco Estado reforzó el plan de reactivación económica que otorga financiamiento a las empresas agrícolas del país. El programa da financiamiento a las firmas con ventas mayores a 100.000 UF al año y que se dedican al cultivo, la ganadería, producción de leche o fruticultura. Es el crédito agrícola empresa que puede entregarse en pesos o dólares, junto con ofrecer cuotas semestrales o anuales, de acuerdo con las necesidades y temporalidad de cada negocio. El banco entrega financiamiento para adquirir equipos y maquinarias agrícolas, también a través de convenios con proveedores, y dispuso de un financiamiento especial para obras de riego, algo que puede ser muy importante para empresas del agro que también hayan sufrido con esta pandemia. Bueno, y donde se mantiene muy complicada la situación financiera es en el comercio. Una encuesta de la Cámara Nacional del Rubro muestra que más del 40% de las empresas del sector dice que su situación es mala o derechamente crítica. Belén Vázquez nos grafica este escenario. El panorama financiero para las empresas ha sido complejo desde el estallido social y la llegada de la pandemia lo complicó todo aún más. La séptima encuesta COVID realizada por la Cámara Nacional de Comercio reveló que 4 de cada 10 empresas están en una situación crítica, siendo las microempresas las más afectadas. Como si eso fuera poco respecto a la relación con los proveedores, el 43% de los encuestados dice haber tenido un aumento en los costos. El golpe es mayor a las empresas de menor tamaño, las cuales también se les ha hecho más difícil poder acceder a distintos instrumentos de ayuda que ha puesto el Estado, porque o no califican o son rechazados. Marzo de 2021 no fue lo esperado. Un 38% de las empresas dijo que sus resultados empeoraron comparado con los meses de enero y febrero de este año. Las cuarentenas aplicadas por las autoridades durante abril dejaron a un 39% sin poder funcionar y otro 37% lo hizo parcialmente o con delivery. En cuanto a las restricciones de ventas no esenciales, 4 de cada 10 empresas dijeron haberse visto muy afectadas, especialmente en el comercio. Nosotros el termómetro semanal de ventas minoristas vimos que hubo una fuerte baja
en la semana que se aplicó esa restricción respecto con la semana previa. 1 de cada 4 empresas encuestadas están cerradas y de las que funcionan, 1/5 de ellas lo hace con no más del 20% de su capacidad. Panorama que dista mucho de las grandes empresas que están funcionando prácticamente al 100%. El turismo, representado en este estudio por servicios de comida, alojamiento y operadores turísticos, es el más afectado. El 28,6% está cerrado y no hay ninguna empresa del sector que mencione estar trabajando sobre el 70% de su capacidad. Si uno también ve por sector quiénes son los que están más insatisfechos con las medidas del gobierno, el sector turismo. Comparado hace un año atrás, los trabajadores representados en esta encuesta disminuyeron un 11,5%. Esto se explica en parte porque las micro y pequeñas empresas han bajado casi a la mitad sus empleados. Asimismo, el sondeo dio cuenta que un 49% se acogió a la Ley de Protección del Empleo para suspender los contratos y otra porción menor lo hizo para reducir la jornada laboral. Son 2 sectores, de hecho, tanto el sector gastronómico, hotelero, como el sector comercio, que tienen un número muy alto de trabajadores acogidos a la Ley de Protección de Empleo. El futuro es incierto para todos y los resultados de la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio así lo grafican. La principal preocupación de las empresas es cuándo se va a terminar esta pandemia. A otra parte, además, le inquieta los altos niveles de endeudamiento que va a dejar y los altos niveles de desempleo. De hecho, entre las proyecciones de recuperación, el tercer trimestre de este año se asoma como el plazo más próximo, aunque hay quienes son más cautelosos y recién ven una recuperación en 2022. De esta manera terminamos la agenda económica PM de este martes. Sigan acá en CNN Chile.